Iglesia, buenos días, bienvenidos a este nuevo devocional. Es un privilegio para nosotros poder compartir este tiempo con ustedes. Vamos a orar para iniciar este tiempo, para poner este tiempo en manos de Dios y que sea Él hablando a nuestros corazones. Así es, entonces allí donde están, nos acompañan, disponiendo ahí su corazón para poder entrar a la enseñanza de este devocional. Entonces, Padre Señor, te damos gracias por esta mañana que nos regala, Señor. Gracias porque, Padre, tu misericordia una vez más nos ha alcanzado, amado Dios. Gracias porque hoy nos permites, Padre, compartir esta pequeña enseñanza, Señor, pero que sé que es una enseñanza, amado Dios, que llegará e impactará a nuestros corazones, amado Dios, y no quedará solo alojada allí, Señor, sino que será puesta por obra, amado Dios. Padre, que sea tu palabra retándonos, Señor, que sea tu palabra enseñándonos, amado Dios, y que, Padre, al salir de este tiempo devocional podamos meditar y reflexionar, Señor amado, en lo que tú hoy nos has entregado, amado Dios. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu hermoso y poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy nosotros tenemos el gusto con Paula de poder compartir con ustedes este devocional, esta pequeña palabra de devocional, y queremos enfocarlo precisamente a una historia de la Biblia, específicamente a la historia de un profeta, y queremos direccionarlo también a una temporada de este profeta, que es la juventud. ¿Y por qué la juventud? Porque fue en ese tiempo, en la juventud de Jeremías, que Dios le hizo su llamado. Entonces queremos compartir con ustedes esta porción de la palabra para que ustedes puedan también reflexionar y meditar a través de lo que Dios hoy nos quiere entregar. Entonces Paula nos va a estar compartiendo hoy, por medio de la palabra, el versículo base de esta palabra, que tiene como encabezado también: no desubestimes tu juventud. Así es. El versículo dice: entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Así es, y vemos ahí en el versículo, ¿verdad?, dos posiciones fundamentales. Primero vemos la respuesta de Jeremías al llamado que le hacía Dios, pero también vemos la confirmación de Dios diciéndole que él iba a estar para Jeremías. Y precisamente queríamos trabajar en primera instancia cómo reconoce Jeremías su llamado. Y es que es muy bonito ver cómo Dios obra a través de nuestras vidas, y más cuando somos jóvenes. Pero precisamente es a través de esta palabra que, por medio de la vida de Jeremías, Dios nos quiere dar a entender y nos quiere dar a visualizar cómo estamos respondiendo a ese llamado. Y es impactante ver también a través de cómo pensaba Jeremías, porque quizás nosotros nos ponemos a ver y dentro de su cabeza, dentro de lo que él pensaba, naturalmente él sentía que era un joven más. Ahí, en medio de que Dios le hablaba y le decía cuál era su llamado, él sentía todavía que era un joven más y no pasaba más de allí. Pero entonces aún Dios le recuerda que él era más que eso, que él era más que un solo joven, y se lo deja ver a través de la palabra. Y yo quiero que ustedes me acompañen allí en ese mismo capítulo, en el versículo 4 y 5, que antecede a lo que Dios le dice en su llamado. Entonces podemos Dice: ver. y vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Así es muy impactante ver, ¿no?, cómo están esas dos posiciones. Precisamente estamos viendo a Jeremías, ¿no?, que es como la excusa de lo que Dios le llama, y vemos a Dios dándole la seguridad y la certeza. Y algo muy bonito que nos muestra la palabra es que Dios siempre está con nosotros, que como se lo dijo a él: yo te conocí antes de que te formaras en el vientre de tu madre. O sea, él nos dice que él nos predestinó, que él ya estaba confiando en nosotros inclusive antes de nacer, para que nosotros respondiéramos a ese llamado. Y muchas veces nosotros, aún sabiendo que el Rey Todopoderoso, aquel que tiene el control de todo, confía en nosotros, nosotros no confiamos en su llamado y simplemente nos limitamos a sacar esas excusas. Entonces, esa parte de reconocer su llamado es muy importante también, para que nosotros podamos entender que Dios nos da la certeza, nos da la seguridad, y nos dice que a pesar de que quizás nosotros pongamos límites, que el límite más seguro que quizás podamos poner es que somos jóvenes, es que quizás no tenemos de pronto la experiencia, también Él siempre va a estar con nosotros. Así es. Bueno, creo que hasta este punto de la historia de Jeremías, muchos de nosotros nos podemos ver reflejados en cómo Jeremías asume el llamado que hace Dios. Quizás yo también me veo muy reflejada en Jeremías, porque él desde muy pequeño sabía cuál era su llamado. Él ya sabía que él estaba predestinado para hacer algo que el Señor iba a poner en su vida.
Y sin embargo, nosotros cuando llega el momento de asumirlo, no queremos, no sabemos cómo asumirlo, sentimos que no podemos hacerlo. Y esto viene muy enlazado con lo que quiero hablar ahorita, que es que nos da temor. Entonces creemos que no vamos a poder hablar, creemos que no tenemos las capacidades, y es exactamente lo que les quiero hablar, y es que el temor nos limita. Realmente, pues quizás en el versículo no se habla, pero Jeremías tuvo temor porque él dice, es que soy joven. Entonces, claro, cuando nosotros decimos soy joven, queremos dar a entender, es que no tenemos experiencia, no sé cómo hacerlo, cómo le voy a hablar a las personas. Entonces, a la hora de llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado, el temor hace que no confiemos en nosotros mismos. Y sin embargo, eso es un reflejo de que también estamos dejando de confiar en que el Señor nos está protegiendo a nosotros. Nuestras capacidades se ven limitadas, creemos que somos tímidos, creemos que no podemos hablar con las otras personas, que se nos dificulta, y esto me recuerda un poco a la parábola de los talentos. El Señor le dio a 3 hombres algunos talentos, y uno de los hombres al que le dio un solo talento, en el momento en el que se lo dio, en vez de ir y explotar su talento y hacer lo que los otros 2 hicieron, que fue multiplicarlo, hizo todo lo contrario, fue y lo escondió. Y nosotros decimos, pero ¿por qué lo escondió? Porque tuvo temor. Y es realmente lo que nosotros hacemos con nuestro llamado. Nosotros mismos, cuando el Señor nos habla, decimos no podemos, y lo enterramos. Y dejamos así y tratamos de no explotarlo. Entonces me recuerda mucho a esta historia. Así es, y yo creo que resaltando algo importante que tú dices es el temor, que el temor nos limita. Y Jeremías se estaba limitando, y él en medio de ese temor alegó 3 puntos importantes que nos gustaría compartir con ustedes. Y uno de esos alegos que dio Jeremías es sobre su juventud. Él nos muestra a través de, la palabra nos muestra a través del versículo que estábamos leyendo, que Jeremías lo primero que puso en mente fue su juventud, que él se sentía muy pequeño, se hizo muy pequeño frente a lo que Dios lo llamaba. Y Dios no simplemente le estaba diciendo, es que tú irás aquí a los alrededores a decir lo que yo te diga. No, él le dijo, tú irás a las naciones, tú irás a más afuera, irás más allá. Entonces él se hizo muy pequeño, y el primero lo que hizo fue alegar su juventud, decir que él era muy pequeño para hacer eso, que quizás no tenía la experiencia, que se sentía insuficiente para poder realizarlo. Y muchas veces nos pasa como Jeremías, aun cuando somos jóvenes y aun cuando quizás somos mayores, ¿verdad? Ponemos en tela de juicio nuestra condición natural, nuestra temporada natural, y decimos no, nosotros no somos aptos para responder al llamado de Dios porque simplemente estamos muy pequeños o estamos muy grandes. El segundo punto que alegó Jeremías fue sobre su inexperiencia, y esto es muy importante y también va ligado mucho con la parte de su juventud, porque muchas veces, y yo creo que él dentro de su contexto también cultural y social, de pronto no sentía esa autoridad de poder hablar, porque de pronto él decía, es que yo no tengo experiencia para hablar, yo no sé de pronto qué les voy a comunicar a los demás con el mensaje, no sé si los demás de pronto también me van a creer lo que yo les voy a decir. Entonces él alegaba también ese aspecto muy importante sobre su inexperiencia. Y por último, el aspecto que él también alegó fue sobre su elocuencia, la forma en que él iba a hablar, la forma en lo que él iba a decir, cómo se iba a comunicar. Y quizás también nos pasa como Jeremías, pasa que de pronto estamos, y pasa más también cuando estamos en esta temporada de jóvenes, que de pronto tenemos que dar un mensaje corto, quizás tenemos que dar una palabra, quizás tenemos que también dirigir un tiempo de oración, y automáticamente nosotros pensamos y decimos, no, es que yo no tengo quizás palabras correctas para decir, o no sé si las palabras que yo voy a decir son palabras técnicas, que van a ser palabras que las demás personas van a tomar de buena forma, o de pronto lo que yo voy a decir, en este caso lo de Jeremías, que tenía que ir a decir lo que el Señor pusiera en su boca, iba a llegar de pronto a incomodar a las personas. Entonces esas eran las excusas principales que el temor y el miedo generaron en Jeremías, y que ponían en él ese alegato de decir, no, es que yo no puedo porque soy joven, es que estoy poniendo esta excusa y esta barrera porque simplemente tengo, o soy joven, o no tengo experiencia, o no puedo hablar muy bien. Hablando con lo que habla Steven, me surge la pregunta de ¿por qué Jeremías se excusaba? Él no se excusaba porque no creyera en Dios, porque dudara de su palabra, porque realmente podemos ver en el contexto de Jeremías
unos versículos antes que él venía de una familia de sacerdotes, o sea, él desde muy pequeño tuvo que ver con Dios, o sea, entonces no era que él dudara de lo que iba a hablar, de la palabra, ni de la cobertura que tenía Dios en él, sino que él dudaba de sí mismo. Los problemas que tenía Jeremías eran internos y muchas veces a nosotros nos pasa, nosotros no vemos nuestras propias capacidades, nos apocamos y entramos a autosabotearnos porque creemos que no merecemos lo que Dios está colocando en nuestras manos. Muchas veces creemos que es demasiado, entonces empezamos a alegar cosas sobre nosotros, es que somos tímidos, es que yo no sé hablar, es que creo que no me van a escuchar, las personas no me van a tomar en serio. Y nos pasa siempre que vamos a empezar el ministerio porque realmente es muy difícil, porque tú dices, ¿cómo les voy a hablar? ¿Cómo ellos van a saber que lo que yo les estoy hablando viene de parte de Dios? Entonces, me gustaría resaltar que este devocional no está englobado solamente en jóvenes, porque realmente no solo los jóvenes pasamos por esto, realmente cuando cualquier persona va a empezar su ministerio se ve enfrentado a este tipo de cosas y dudamos de nuestras capacidades, incluso dudamos de nosotros mismos, problemas de autoestima, muchísimas cosas que no dejan que nosotros podamos hacer lo que Dios nos ha llamado. Y referente a esto me gustaría hablarles de la historia de Moisés. Vemos que cuando el Señor llama a Moisés, Moisés también pone algunas excusas que son bastantes y en el último instante Moisés le dice, es que yo no sé hablar, al igual que Jeremías. Moisés ya era una persona adulta cuando el Señor lo llama y él le dice, es que no sé hablar. Y Dios le dice, está bien, tú no sabes hablar, voy a poner a una persona que vaya contigo y hable por ti, que es otro punto que queremos resaltar, que nos parece genial y que está muy explícito en la historia de Jeremías, y es que Dios pone las herramientas. Así es, y como Paula lo decía, ¿no? Digamos que mostrándonos también la historia de Moisés, Dios pone las herramientas y nos equipa. Y Él estaba poniendo las herramientas enfrente a Jeremías. Y es que nosotros debemos saber algo y tenemos que tener la certeza siempre de eso. Y es que cuando Dios envía, Él siempre nos equipa. Él no nos envía simplemente a que nosotros vayamos y hagamos las cosas a nuestra voluntad, a nuestro parecer. No, sino que por el contrario, su gloria y su poder va con nosotros. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablábamos acerca de las 3 cosas que alegaba Jeremías también, era que de pronto él decía, bueno, pero si yo soy joven, ¿cómo Dios me equipa para que yo pueda dar el mensaje que Él quiere que yo dé? Pues resulta que Dios a él le estaba diciendo implícitamente allí en el versículo que le iba a formar, que le iba a revestir de autoridad, que aún en su juventud lo iba a revestir de esa autoridad para que lo que Él dijere realmente fuera algo que las demás personas pudieran ver como palabra de Dios, porque venía de Dios. Otro aspecto fundamental era acerca de su elocuencia. Él decía, bueno, pero ¿y Dios qué va a poner? Si yo no sé hablar, si yo no sé cómo comunicar, si de pronto lo que voy a decir no sé. Y ahí vemos de pronto también en el versículo, vemos claramente cuando Dios le dice que Él pondrá las palabras en su boca y lo enviará. Entonces Dios le está dando la seguridad y la certeza de que Él nunca va a estar solo. Y aún pues en nuestra juventud, aun cuando somos mayores, Él siempre nos quiere dar a entender eso, que nosotros no vamos solos, que Él siempre nos equipa. Y muchas veces nosotros terminamos, como decía Pablo al principio, digamos que autosaboteándonos y también desubestimándonos nosotros mismos. Y cuando no solo nos desubestimamos a nosotros mismos, también estamos desubestimando el poder de Dios que obra en nosotros. Porque si nosotros decimos yo no puedo, es porque no estamos confiando en la palabra que Dios nos está dando, no estamos confiando en la provisión que Dios nos está dando, no estamos confiando en que Dios nos va a capacitar, en que Dios va a permitir que nosotros nos preparemos para que la palabra que nosotros vayamos a dar sea una palabra que realmente venga de Él y no una palabra que nosotros saquemos de pronto en nuestras propias fuerzas e inventando cosas que realmente no van al caso, sino que Dios siempre va a poner las palabras correctas en nuestra boca. Y tenemos que entender por último también que Dios siempre está esperando que nosotros respondamos a ese llamado. Nosotros estamos allí enfrente, ya recibimos de pronto nuestro llamado, o si no hemos recibido nuestro llamado, tenemos que entrar en ese tiempo de oración para pedirle a Dios que sea Él dándonos dirección acerca del llamado que Él quiere que nosotros comencemos a forjar.
que Él quiere que nosotros comencemos también a desear, porque tenemos que tener una motivación correcta para poder hacerlo, una motivación correcta que nos lleve a serle fieles a Dios, que nos lleve a prepararnos, que nos lleve a capacitarnos, que nos lleve a promocionarnos, que nos lleve también a confiar en que Él ha hecho todo lo posible y que seguirá haciendo todo lo posible para sacarnos en victoria, porque dice su palabra que aún en medio de tribulación Él nos permitirá no sentir vergüenza, no nos avergonzará en medio de las personas a donde nosotros tengamos que llevar su palabra por medio del llamado que Él ha hecho a nosotros. Entonces esa era la palabra, la enseñanza que hoy en este día queríamos poder entregarles a ustedes de parte del Señor, esta pequeña porción de la palabra que habla acerca de el llamado. ¿Cuál es nuestra posición frente al llamado? ¿Qué excusa estamos poniendo frente a ese llamado? Quizás qué miedos nos están limitando para comenzar a caminar en el llamado de Dios. Y Dios es muy claro hoy con nosotros. Él quiere que nosotros nos despojemos de todo eso y que le creamos y que seamos fieles a lo que Él dice. Que así como Jeremías al principio dijo: Señor, no puedo porque soy joven, no puedo porque no tengo la experiencia, no puedo porque quizás no sé qué voy a decir. Él también nos dice: tranquilos, yo a ustedes los voy a equipar y los voy a mandar siempre, y ustedes no van a ser avergonzados, sino que van a siempre a salir en victoria. Así es. Para darle paso a la oración, me gustaría terminar leyendo este versículo de la historia de Jeremías, que es sobre lo que hablaba Steven. Realmente Él nos equipa. Y dice: no tengas temor ante ellos, porque estoy contigo para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para destruir y derrocar, para edificar y para plantar. Entonces me parece súper poderoso lo que dice Steven. Él nos equipa, Él nos da poder, Él pone sus palabras en nuestra boca. No tenemos que inventarnos nada porque ya la palabra está. Entonces tenemos que saber que Él nos está equipando. Entonces recordar los 3 puntos de este devocional, los más importantes, que es que tenemos que reconocer nuestro llamado. Tenemos que evitar que el temor nos limite, confiar en nosotros mismos y hacer pedirle al Señor que nos dé confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades, y recordar que siempre el Señor nos va a equipar. Entonces me gustaría que oremos por esta palabra. Realmente es de mucha bendición. Padre, te damos honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre, por tu palabra. Tú nos hablas a través de la historia de Jeremías, Señor. Gracias porque nos das a entender la necesidad de reconocer nuestros dones y la importancia de nuestro llamado. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos capacitas, a pesar de nuestros temores, a pesar de que nosotros mismos nos queramos autosabotear. Tú eres quien nos capacita, quien nos da la fuerza y quien nos da la palabra que tenemos que ir a dar a las personas, Señor. Sé tú, Padre Celestial, llenando nuestra boca, Señor. Sé tú hablando a través de nuestras vidas, a través de nuestros ejemplos. Gracias, Padre, porque tú nos das la paz, tú nos das las herramientas, y gracias, Señor Jesús, porque confiamos en que tú nos das tu respaldo, porque tú nos confías esta tarea tan importante. Te damos infinitas gracias por la confianza que has depositado en cada uno de nosotros, y esperamos, Padre Celestial, que este devocional llegue a los corazones de todas las personas. Sé tú, Padre Celestial, inquietando a las personas para que empiecen a trabajar por su llamado, que empiecen a capacitarse y que empiecen a buscar cómo llevar a cabo ese llamado, Padre Celestial. Esperamos que este devocional haya sido de muchísima bendición para cada vida. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Así es, esperamos que este pequeño mensaje que podemos dar y transmitir a través de este corto devocional pueda ser también palabra rema en sus vidas. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Los invitamos a que estén también pendientes de cada miércoles conectarse a este devocional y de poder compartirlo con las personas más cercanas o con las personas que de verdad están esperando esa palabra de Dios. Entonces, no siendo más, les despedimos en el amor del Señor y que tengan un hermoso y bendecido día.